el tema de la importancia y recomendaciones de bioseguridad para un retorno inteligente al trabajo de las pymes. Entonces, igual vamos a hacer 5 momentos, como decimos, 5 minutos, en donde vamos a trabajar HSE del cuidado. En esta oportunidad, digamos que grosso modo voy a presentarles un video en donde está muy resumido de una manera muy corta todo lo que vamos a ver el día de hoy y que es muy importante para que ustedes lo tengan y lo recuerden muchísimo. Bueno, sí, es que está pesado, no sé si se los videos. Listo. Okay. Elabora un plan de comunicación para tus proveedores, clientes y personal, donde divulgues información pertinente a la prevención del virus COVID-19. Esto lo puedes hacer a través de tu página web, correos electrónicos o volantes. Crea una lista de chequeo en donde identifiques riesgos potenciales y establezcas los controles antes de iniciar la actividad laboral. Puedes delegar a una persona responsable para que realice estos chequeos. Es muy importante que identifiques las condiciones de salud de tus trabajadores, hábitos y estilo de vida, y los factores de riesgo asociados a la susceptibilidad de contagio. Puedes realizar una ficha con los datos de cada trabajador. Esta ficha debe ser preferiblemente digital, con los datos de cada trabajador, y mantener un control cada 10 días en caso de notificación positiva. Es importante que mantengas actualizada la base de datos de tus empleados y colaboradores, incluyendo contadores, oficiales de cumplimiento, ingenieros, etc., en caso de emergencia. Desarrolla un proceso diario de monitoreo de salud y temperatura de tus trabajadores. Utiliza un termómetro láser o digital. Recuerda desinfectarlo después de cada uso. Debes realizar la toma de la temperatura al ingreso y a la salida de la jornada laboral. Lleva registro de este proceso. Capacita a tus empleados en aspectos relacionados en la forma de transmisión del COVID-19 y la manera de prevenirlo. Es importante que dispongas de dispensadores de toallas desechables para el lavado de manos. Recuerda que el lavado de manos debe realizarse cada 2 horas, pero también después de tener contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas, después de ir al baño, manipular dinero, antes y después de comer. El lavado de manos debe durar como mínimo de 20 a 30 segundos. Te sugiero establecer horarios. Utiliza dispensadores de alcohol glicerinado, mínimo al 60% de alcohol y máximo al 95% en lugares de fácil acceso. Te recomiendo utilizar uno en cada ventanilla de atención al público. Debes realizar un protocolo de limpieza y desinfección del lugar de trabajo, donde se define el procedimiento, la frecuencia, los insumos, el personal responsable y los elementos de protección empleados, entre otros. Debes incluir pisos, paredes, puertas, ventanas, muebles, sillas, botones de ingreso, maquinaria y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto directo constantemente. Te recomiendo realizar el protocolo de limpieza antes de la apertura del establecimiento, a media mañana, después de horario de almuerzo, a media tarde y al cierre. También debe realizar limpieza del lugar cada vez que salga un cliente y haya tenido contacto con la ventanilla. Aplica alcohol glicerinado cada vez que recibas o entregues dinero. Recuerda que debes tener las manos limpias. Es importante contar con un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. Ten en cuenta que los insumos químicos deben contar con una hoja de seguridad. Elabora fichas técnicas de estos protocolos. Recuerda que debe haber un distanciamiento mínimo de 2 metros entre las personas. Esto aplica no solo para clientes, sino también para tus empleados. Te recomiendo el uso de guantes si van a realizar actividades de aseo o si van a manipular elementos como residuos. Lávate las manos antes y después de utilizarlos. Lávalos con agua y jabón y déjalos en un lugar limpio y seco.
Recuerda que ningún trabajador debe utilizar la dotación de los elementos de protección personal empleados en la actividad laboral por fuera de sus actividades laborales y deben abstenerse de compartirlos con otras personas. El uso de tapabocas es de carácter obligatorio dentro de los establecimientos. Es importante lavar las manos antes y después de hacer uso de estos. No debes permitir el ingreso de personas a los establecimientos que presenten síntomas de gripa o cuadros de fiebre igual o superiores a 38 grados. Debes definir un protocolo de interacción con proveedores, clientes y colaboradores. Todo debe quedar por escrito. Establece un canal de información entre EPS, ARL y trabajador para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas. Es importante fomentar hábitos saludables como la hidratación frecuente, pausas activas y disminución del uso de tabaco. Los trabajadores deben ingresar al turno de trabajo con su ropa y deben pasar a un espacio dispuesto para dejarla en un casillero. Para ello, debes suministrar casilleros dobles para evitar que la ropa ordinaria tenga contacto con la ropa de trabajo y ellos puedan guardar sus elementos personales. Te daré algunas alternativas para la organización laboral. Implementa jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día para que no hayan aglomeraciones. Ten en cuenta que cada oficina tiene un tamaño y una ubicación diferente. Por ello depende de cada empresa los turnos que se designen. Determina un número máximo de trabajadores por turno. Fomenta en tus trabajadores medios alternativos de transporte. Evita el uso del aire acondicionado o de ventiladores. Desinfecta tus manos cada vez que utilices el huellero y utiliza un esfero por trabajador. En los tiempos de alimentación es importante lavar las manos con agua y jabón al ponerse y al retirarse el tapabocas. Debes limitar el número de personas para que no realicen la actividad al mismo tiempo. No deben compartir utensilios de cocina. Evita consumir alimentos en zonas que no estén diseñadas para este fin. Si tus empleados llevan el almuerzo, se debe disponer de paños y alcohol glicerinado que permita sellar el panel de control entre cada persona que lo utiliza. Deben realizar limpieza en esta zona antes y después de utilizarla. Y lo más importante, debes velar porque tus empleados y colaboradores cumplan con los protocolos de bioseguridad que establezcas en tu empresa. De esta forma venceremos el virus del COVID-19. Recuerda que la unión hace la fuerza. Muy bien. Elabora un... Bueno, entonces recordemos el objetivo del día de hoy, lo que nosotros queremos llenar las expectativas frente a los participantes de las empresas seleccionadas frente a la importancia de bioseguridad para un retorno inteligente a nuestro trabajo. Recordamos los contenidos de los talleres que hemos tenido: seguridad y salud en el trabajo, importancia de HS en la reactivación de los sectores económicos. Hoy que estamos trabajando importancia, guía y recomendaciones de bioseguridad para un retorno inteligente al trabajo pymes. Y el próximo jueves estaremos culminando con cuidados al llegar al hogar. Entonces vamos a hacer un pequeño recordelis, por un lado para aquellas personas pues que están por primera vez y por otro lado para las personas pues que ya están, para que ellos obviamente nos acompañen y nos ayuden a recordar un poquito lo que vimos en la sesión anterior frente a la importancia del HSE, en donde nos decía que se debían establecer unas responsabilidades. Esas responsabilidades estaban dadas para los directores o la alta dirección, para todos los jefes de los procesos, para los líderes también de esos procesos, para todos los trabajadores y para las personas coordinadoras o líderes de HSE. ¿Quién de pronto me recuerda al menos una de las responsabilidades que debe tener, ya sea el director, el jefe, el líder del proceso, nosotros como trabajadores o HSE? ¿Quién me ayuda? Tenemos 13 participantes.
Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Pues sabemos que el Ángel. director o el gerente es el encargado, del proceso de seguridad y salud en el trabajo, de todo el sistema, ¿sí? Ujú, Por lo tanto, él es el responsable de, de todo ese proceso, ¿sí? Eso es sí. el aporte que le tengo por el Ujú. momento. Perfecto. Bueno, muy bien, Ángel. Exactamente, veíamos la semana pasada, estábamos viendo que frente a cada uno de estos actores dentro de la organización, pues ellos tienen unas responsabilidades. Y decíamos que, por ejemplo, los directores, pues están encargados, digamos, de garantizar que se suministren los elementos de protección, que se suministren todos los elementos que se requieren para el trabajo, en este caso con mayor razón los elementos que se requieren para el manejo de bioseguridad. Asimismo, también recordemos que en este caso, para lo que vamos a ver hoy, ellos deben garantizar que se cumplen absolutamente todos los protocolos y los lineamientos que se estén, digamos, generando y diseñando en la organización frente a la implementación dentro de nuestro sistema de gestión y en donde vamos a incluir pues todo lo que tiene que ver con la COVID-19. Eh, también, pues recordemos que los líderes de seguridad y salud en el trabajo, pues también tienen unas responsabilidades muy importantes frente a la actualización de documentos, frente al diseño de estrategias para que las personas que estén ingresando pues se adapten al cambio. También hacer la identificación y el seguimiento de todos los trabajadores, pues que de alguna manera han tenido algún contacto con personas positivas de la COVID o que en su momento desafortunadamente pues también nos salgan positivos. Y algo que se refuerza muchísimo que la persona pues nos deben aportar y ayudar mucho frente al tema de la formación y de la capacitación especialmente, ¿no? Que tienen que establecer un programa conforme a lo que hayan definido en el sistema para el retorno a nuestras empresas. Entonces también tenemos, recordábamos que frente a la actualización de los documentos, ¿qué documentos eran los que teníamos? Si recuerdan, por favor, me ayudan a mirar cuáles eran los documentos que teníamos que actualizar. ¿Quién da más? A ver, uno, ¿quién recuerda uno por lo menos? Jesús, ¿tú de pronto recuerdas cuál era uno de ellos? ¿O quien nos acompaña en Unitrans John Lee, recuerdas? Pues uno de ellos es la matriz legal que nos toca actualizar. Perfecto, muy bien. La matriz legal es uno de ellos. ¿Cuál otro teníamos que actualizar? ¿De pronto Tenemos recuerdas, que Ángel? actualizar los números telefónicos, incluyendo los de las entidades de salud, para reportar cualquier síntoma, cualquier emergencia de alguno de los empleados, ¿sí? Muy Eh, bien, perfecto. Muy bien, Ángel, gracias. Efectivamente, recordemos que los documentos que tenemos que actualizar precisamente frente a la COVID es la matriz legal, en donde vamos a ver hoy existen una serie de normatividad, lineamientos circulares que deben de quedar, pues obviamente dentro de nuestra matriz, pero obviamente aclaramos que debemos incluir todas aquella normatividad que nos aplique a nosotros, al sistema como tal, ¿no? O sea, a nuestra actividad que estemos desarrollando. La matriz de identificación de peligros, importantísimo. Tenemos que actualizar absolutamente teniendo en cuenta pues el riesgo del peligro como tal de bioseguridad que estamos en este momento presentando como nivel pandemia. Entonces tenemos que tener la matriz actualizada también. Tenemos que actualizar nuestro plan de prevención, preparación y de respuesta ante emergencias. También con todo lo que tiene que ver con la COVID y con algo muy importante que tiene que ver adicionalmente dentro de nuestro plan de contingencia, es decir,
qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer en caso de que se nos presente, digamos, alguna emergencia frente al COVID en cuanto a contagios. Eso tenemos que dejarlo estipulado, ya lo hemos identificado en nuestra matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos, y debemos también incluirlo dentro de nuestro plan de prevención. También tenemos que actualizar nuestra matriz de elementos de protección personal. Entonces, pues algo muy importante, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de pronto ha tenido algún retroceso por efectos precisamente de la pandemia, porque de pronto hemos tenido que hacer algunos cambios, entonces sabemos que nuestro sistema de gestión pues se ha detenido de alguna manera. Pero en este momento ya, en el momento en que arrancamos la normalidad dentro de nuestros procesos y nuestras actividades, pues se hace necesario nuevamente retomar con el objetivo de llegar a hacer el cumplimiento. ¿En pro de qué? En pro precisamente del objetivo grande e inmenso que tiene lo que es seguridad y salud en el trabajo en cuanto a la prevención de accidentes y de enfermedades laborales. Y pues finalmente nuestro plan anual de seguridad y salud en el trabajo, que es uno de los mucho más afectados porque hemos dejado de hacer muchas actividades precisamente por esos cambios que se han generado. Entonces tenemos que actualizarla, tenemos que nuevamente revisarla y mirar cómo podemos, debemos incluir absolutamente todo lo que tiene que ver con las actividades de capacitación, todo lo que tiene que ver con los protocolos que se deben de llevar en este momento frente a la COVID-19. Si no me pasa. No me pasa cuando dejo la cámara prendida. El otro punto que tenemos que recordar en nuestro retorno inteligente de seguridad y salud en el trabajo es la preparación también frente al control de riesgos. Y hablábamos, si recordamos, que tenemos pues 13 aspectos muy importantes dentro de nuestra matriz y es la eliminación, la sustitución y las medidas técnicas o controles de ingeniería, también incluyendo por supuesto las administrativas. Que sabíamos y decíamos que frente a la eliminación, pues en este momento desafortunadamente no es posible poder decir que este peligro frente al COVID vamos a eliminarlo. Por lo tanto, pues en este momento lo que tenemos que empezar a trabajar fuertemente son los controles que tienen que ver con ingeniería. ¿Y cuáles son esos controles? Pues tenemos que recordar, ay Dios, que debemos garantizar la eficiencia y el mantenimiento en los sistemas de extracción y ventilación en los lugares de trabajo, que de alguna manera en algún momento dado salió una normatividad en donde pues se hacía, digamos, esa restricción frente a algunos sistemas como el que tenemos en nuestras organizaciones, pero que de igual manera posteriormente se está diciendo que se tiene que buscar y realizar programas que nos permitan hacer un mantenimiento eficiente y hacer también unos mantenimientos a todos los sistemas de manera que podamos garantizar la seguridad en ellos. También tenemos que tener programas de mantenimiento y limpieza y desinfección de las áreas y de los puntos críticos. Y recordemos que hablamos de puntos críticos, todos aquellos en donde tenemos, digamos, un alto flujo de personas. Entonces tenemos que tener ahí programas especiales para estar realizando mantenimiento y limpieza frecuentemente, pero algo muy importante también es que tenemos que pues, capacitar a las personas de servicios generales, porque ellos obviamente va a ser un grupo de personas que va a estar muy expuesto, pues teniendo en cuenta que deben estar frecuentemente realizando la correspondiente limpieza. Y también debemos de capacitar a todos los usuarios que tengamos dentro de la organización. Que en lo posible, pues también recordemos que son algunas recomendaciones que se dan, que debemos instalar filtros de aire de alta eficiencia, aumentar los índices de ventilación en todos los ambientes de trabajo y de ser posible, pues instalar barreras físicas en algún momento dado si se ve la posibilidad para poder manejar como tal un control
a la parte, digamos, de medidas administrativas, en este grupo, digamos, en esta actividad, son donde de pronto podemos trabajar mucho más. Yo les mostraba mucho más que quedaron en la presentación. Vamos a recordar algunas, como mirar esa posibilidad de hacer una distribución de tareas, precisamente por el cambio que se ha dado, en donde pues se nos sugieren que no podemos tener a todas las personas en nuestra organización, tenemos que de pronto para suplir algunas actividades, pues hacer una redistribución de tareas de manera que podamos cumplir con nuestro objetivo como tal dentro de la actividad laboral. También porque desafortunadamente, pues en este momento, digamos que la economía de alguna manera, pues tuvo un impacto y puede llegar a suceder que no tengamos todo el recurso de personal para poderlo suplir, por lo tanto tenemos que hacer una distribución de tareas en donde también no vayamos a generar, digamos, adicional a todo lo que estamos viviendo en pandemia, pues otros riesgos como es el riesgo psicosocial frente a la parte, digamos, de actividades y manejo de tareas. Implementar medidas para minimizar el contacto entre personas. Entonces aquí pues hay que capacitar muchísimo, hay que estar recordando frecuentemente, hay que hacer los distanciamientos sociales que siempre se han hablado y que se hablan todo el tiempo desde la parte de bioseguridad, porque pues ese es uno de los puntos en donde podemos evitar precisamente tener contagios. Hacer una disposición de los puestos de trabajo, mirar realmente cómo podemos organizarlos, revisar muy bien esa parte de circulación de personas y de la distribución de espacios en donde mantengamos ese distanciamiento que se requiere en este momento de pandemia. Uy, ¿qué pasó? No sé qué me pasó. ¿Me escuchan? Pasó. Nos No fuimos para el sé. evento, nos fuimos para el evento ¿Para el evento de qué? que usted va a presentar en diciembre. No tengo ni idea qué fue lo que me pasó acá. Regáleme un segundo, por favor. No sé por qué se desconectó. Ahí, ¿Estás ahí nos ahí? apareció una tarima con Sí, sí, pero mío aguardiente. no es. Eso debe ser de Zulma que debe estar por allá preparando alguna actividad. Zulmita, ¿estás por ahí? Sí, es precisamente una llamada. Lo que pasa es que yo les autoricé a todos para que presentaran pantalla. Alguien presentó pantalla, entonces para quitarla yo la puse la mía. Pero ya, voy a quitar esos permisos para que ya solo compartas tú, ¿vale? Sí, por favor, porque eso de que le pongan pantalla y no nos inviten al evento, no, por favor. Bueno, qué pena con ustedes aquí la pequeña interrupción. Distracción. Vamos a ver entonces, aquí creo que íbamos en este punto, en la disposición de los puestos de trabajo, la organización de las áreas como tal y la distribución de espacios. También tenemos en esta parte, digamos, el ver la identificación como tal de la población con mayor riesgo. Y esta parte es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo, pues tenemos que tener unos datos sociodemográficos y pues de igual manera, dentro de esos datos sociodemográficos y desde la parte de medicina preventiva y del trabajo, en donde hemos tenido unos exámenes de ingreso y donde hemos tenido unos exámenes periódicos con nuestro personal, pues obviamente hay la posibilidad que la persona que está manejando la parte, digamos, médica, nuestro médico o nuestra IPS pues tenga esa información que en este momento va a ser muy importante y que Seguridad Salud en el Trabajo la debe tener presente precisamente para mirar el riesgo al cual o qué trabajadores tenemos. Por ejemplo, cuáles trabajadores pueden presentarnos en algún momento dado o han presentado alguna alteración, alguna enfermedad cardiovascular, porque recordemos que en este momento de pandemia pues tenemos que vigilar muy bien todas aquellas personas que son susceptibles a una vulnerabilidad muy alta y que pues son las, digamos, que todos nos debemos cuidar, pero por supuesto que a estas personas debemos cuidarlas con mayor razón. Trabajadores que puedan en este momento estar presentando una hipertensión arterial, trabajadores que también puedan presentar de pronto diabetes, ya sean insulinodependientes o ya sean personas que tengan únicamente control y manejo con medicamentos.
trabajadores que de pronto hayan sido ya diagnosticados con cáncer y pues que estén en este momento en un tratamiento activo, porque obviamente la vulnerabilidad de ellos también se triplica, por lo tanto es muy importante también conocer qué personas y qué población de nuestros trabajadores está presentando un mayor riesgo dentro de la actividad que se vaya a desarrollar. También tenemos que mirar aquellos trabajadores que presenten algún tipo de alteración o que tengan problemas respiratorios, trabajadores que presenten dislipidemias o que presenten obesidad o enfermedades de pronto autoinmunes. Trabajadores que presenten enfermedad de pronto hepática crónica o que tengan algún tipo de enfermedad pulmonar también crónica, un EPOC o algo así, enfermedades de tipo renal crónico y igual que en el anterior que también sean de pronto tengan una inmunodeficiencia. Trabajadoras de nuestra organización que estén también en embarazo, pues digamos que en este momento también es muy importante, por supuesto, tenerlas a ellas como trabajadoras de mayor riesgo, pues para evitar precisamente que ellas de pronto y su bebecito pues se lleguen también a contagiar y puedan presentar algún tipo de inconvenientes posteriormente. Trabajadores mayores de 60 años que presenten alguna de las patologías anteriores que nosotros tenemos. Son personas que de pronto en algún momento dado pueden ya estar listas, digamos, para llegar a su pensión, pero el hecho ya, digamos, que su vulnerabilidad aumenta aparte de la edad por las patologías que se están en este momento presentando. Otro muy importante también, este punto tiene que ver con la parte del comportamiento y pues que no podemos dejar de estar realizando procesos de inducción y de reinducción a todos nuestros trabajadores. Recordemos que de alguna manera en este momento tenemos que empezar adicionalmente a todo lo que tiene que ver de recordar frente a las actividades que realizamos en la organización en cuanto a la parte, digamos, de cuidado que debemos tener dentro de las actividades para hacer prevención en accidentes, enfermedad y estilos de vida saludables, también es importante incluir las pautas que tengamos que ver frente al comportamiento frente a la COVID y de los impactos que puedan tener dentro de nuestra organización, adicionalmente pues a las personas que están en la comunidad y a nuestras familias también. Entonces, digamos que son puntos muy importantes porque a veces ya en el medio, digamos que se ha hablado tanto del tema que todavía falta, digamos, sensibilizar frente al comportamiento que cada persona pues está teniendo frente al tema. Realizar los procesos de formación y capacitación, pues asegurando algo muy importante y es la evidencia frente al registro. Es decir, que como en muchas ocasiones se escucha decir, es que lo que no se evidencia, lo que realmente uno no lo puede constatar, pues no es de este mundo, ¿no? Lo que no está escrito no es de este mundo. Por lo tanto, para que realmente podamos decir que esa persona sí recibió una capacitación, que esa persona sí realmente recibió la información que se requería, pues se necesita tener el registro de esa información. Finalmente, cuando sucede algo desafortunadamente, nuestros trabajadores o las personas que trabajan con nosotros, de alguna manera, en el momento en que sucede algo, siempre van a decir es, no, yo no lo recibí, no, yo no, a mí nunca me lo han dicho, pero nosotros tenemos que tener esa evidencia de que realmente sí se ha hecho. A veces pasa, de pronto aquí a veces no, en este país no sucede que las personas pierdan la memoria, pero en muchos otros sí se observa que las personas pierden la memoria frente a la información que se está suministrando. También tenemos que tener en cuenta los protocolos de actuación ante la COVID. Debemos de pues, realizarlos, por supuesto, elaborarlos, adoptarlos a nuestra organización y hacer una actualización frente a ellos. También tenemos, digamos, frente al uso de elementos de protección personal, porque pues obviamente tenemos en cuenta que los elementos de protección personal son una barrera precisamente que nos ayuda
a evitar esa exposición y ese contacto que podemos nosotros tener. Se está, digamos, en este momento comprobado que desafortunadamente de las barreras únicamente que pueden contenerlo es el uso adecuado y de la mejor manera de la protección respiratoria, de la protección, digamos, de alguna manera, protección visual y el lavado de manos con lo que tiene que ver también con el distanciamiento social. Frente a los procesos de comunicación, pues tenemos que realizar una comunicación interna y una comunicación externa. Debemos tener y divulgar obviamente ese plan de comunicación en donde tenemos que presentar, divulgar, recordar, sensibilizar frente a todas las medidas de prevención de la COVID, a los trabajadores, por supuesto a sus familias. No podemos olvidar a la familia de nuestros trabajadores, porque pues pueda que nosotros en nuestra organización estemos haciendo todos los protocolos, estemos cumpliendo, estemos haciendo una muy buena prevención, pero desafortunadamente si en nuestras familias algunos de nuestros familiares está saliendo, digamos, de alguna manera a tener contacto sin los elementos de protección, entonces puede ser una persona que en algún momento dado pueda contagiarse y pues obviamente va a contagiar a nuestros trabajadores y a su vez los trabajadores van a contagiar a las personas de la organización. Entonces, si nos damos cuenta, esto es una bola de nieve que tenemos que sostenerla. Por lo tanto, capacitar, comunicar y divulgarle también a la familia es absolutamente importante. Con nuestros proveedores con mayor razón, porque nosotros tenemos que trabajar de la mano con ellos, como lo veíamos en el video inicial. Es importante interactuar con nuestros proveedores, interactuar con nuestros contratistas y con todos los visitantes. Frente a nuestros contratistas, pues nosotros tenemos que, como personas que vamos a ingresar a una organización, pues empezar a revisar los protocolos que tienen ellos para conocer y también adaptar a los nuestros, para saber qué voy a hacer en caso de que yo tenga una emergencia en el puesto de trabajo, en campo, en donde estoy haciendo mis actividades como tal, en un punto en donde de pronto estemos muy distanciados y no tengamos cómo informar. Bueno, muchos aspectos que debemos trabajarlos definitivamente de la mano con la empresa con la que nosotros estamos prestando ese servicio o la empresa que nos está contratando a nosotros. Aquí hay algo muy importante que lo estoy dejando, digamos, en un punto más como recordar, porque vamos a empezar ya, digamos, como a mirar esa parte frente a la normatividad, la parte, digamos, de lo que tienen que ver con esos protocolos de bioseguridad, ¿sí? Y yo acá dejo una frase que encontré en donde realmente tenemos que tenerla en cuenta, y es que debemos adoptar todo lo que tiene que ser, digamos, como bajo la simplicidad, como un hábito. Porque a veces, y lo dice esta persona Lisa Boder, que escribe que más complejo, más detallado, no es sinónimo de mejor. Definitivamente lo claro siempre es más simple. Y con mayor razón cuando nosotros vamos a elaborar unos protocolos de bioseguridad en donde hay muchas personas que están de acuerdo y otras que no están de acuerdo, en donde si vemos la complejidad como tal de los procesos que estamos elaborando, la gente dice, no, yo no quiero eso, yo no lo voy a hacer. Por eso es que es tan importante que nosotros empecemos a hacer nuestros protocolos, nuestras actividades con la mayor simplicidad, de manera que todos nuestros trabajadores, que todas las personas, nuestros contratistas, los visitantes, realmente lo entiendan. Yo recuerdo mucho en una organización en donde se tenía, digamos, en un momento dado, un plan de prevención, preparación de respuesta ante emergencias, y realmente puedo decir que era excelente. O sea, realmente si se implementara como lo tienen sería maravilloso, pero el único problema que se tenía era que era tan complejo y tan extenso, pues que la misma organización ni siquiera lo leía, y uno hacía, digamos, en las auditorías, empezaba a revisar y a preguntar frente a qué conocían del plan y decían, no, yo ni siquiera escasamente quiero saber del manejo de los extintores porque ese documento es muy extenso. Entonces,
tenemos que buscar que nuestros protocolos también lleguen en algún momento dado, pues a trabajar y a presentarse de una manera muy simple, muy sencilla, que sea comprensible para todas las personas. Pues de igual manera, hoy podemos decir que realmente estamos ya en la normalidad, que ya digamos se dio la reapertura a todas las actividades. Y pues, ¿qué es lo que nos está diciendo en este momento esa reapertura? Que nosotros debemos necesariamente empezar a trabajar siguiendo unas normas de bioseguridad, que nosotros tenemos que seguir esas normas que nos está dando el ministerio especialmente frente a la COVID-19, porque es que es algo que nosotros tenemos que tener claro, que realmente una persona puede contraer virus, ¿cierto? Por contacto con otra persona que esté infectada por este mismo virus. Y recordemos que encontramos personas sintomáticas y personas asintomáticas. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que las asintomáticas, pues desafortunadamente nosotros no sabemos quiénes son, por eso debemos de suponer, como cuando está uno atendiendo una urgencia en una clínica, y es que para uno cuando está atendiendo, haciendo un triage, pues todas las personas que ingrese pueden ser posibles, en este momento posibles contagiados. Entonces, para nosotros es una exposición, entonces necesariamente tenemos que tomar a todas las personas como si esas personas fueran simplemente asintomáticas y que están, digamos, esparciendo el virus. Por eso debemos de cuidarnos y esas personas también, pues deben de cuidarse en todo momento, pues porque es un riesgo. Recordamos que, pues obviamente, la COVID es un virus, ¿cierto?, que se propaga, especialmente cuando estamos hablando, cuando estornudamos, cuando tosemos, ¿cierto? Y que una protección puede ser de alguna manera el tapabocas, por eso tenemos que hacer uso de él. Se dan esas recomendaciones y se tiene que estar frecuentemente recordándole a las personas la importancia que cuando estornuden, pues pongan el antebrazo, que se cubran con un pañuelo desechable, ¿cierto? Y que no lo hagan con la mano, porque desafortunadamente cuando lo hacen con la mano es cuando contaminan absolutamente todo, las perillas, los switches, los computadores, los teléfonos, todo lo que van encontrando en su camino lo van contaminando. Entonces, este punto es muy importante a reforzarlo, ¿sí? Y pues lo mismo pasa con las personas que en algún momento dado pues son asintomáticas, en algún momento dado pueden estornudar y ellos sí van a esparcir el virus por todo lado. También tenemos que manejar muy bien el tema, porque hay personas que tienen la protección respiratoria en ese momento, tienen su tapabocas y resulta que cuando van a estornudar lo que hacen es quitarse el tapabocas, y uno lo ve mucho en la calle, quitarse el tapabocas para estornudar. Entonces, pues ahí es donde tenemos que entrar a mirar nosotros, porque vamos a contaminar, como lo muestra mi figurita, vamos a contaminar al mundo. Entonces tenemos que empezar a hacer uso de los protocolos de bioseguridad. ¿Y esos protocolos de bioseguridad en dónde están? Pues ahí en este momento, ¿cierto? Recordamos que hay la resolución 666 del 24 de abril de este año, en donde realmente se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y pues realizar el adecuado manejo de la pandemia de la COVID. Entonces, pues la idea es que estos protocolos deben ser implementados, ¿cierto?, en todas las actividades, en todos los sectores económicos. Deben ser también, debemos adoptarlos, por supuesto, a la actividad económica que nosotros realizamos. Entonces, yo les dejo ahí la fuente precisamente que les estoy mostrando. En esta fuente están absolutamente todos los documentos que nos da el Ministerio de Salud para el manejo de los protocolos de bioseguridad para todas las actividades económicas. También vamos a encontrar unos lineamientos, vamos a encontrar unas guías, vamos a encontrar unas cartillas, vamos a encontrar una cantidad de información que nos va a ayudar a nosotros para estar haciendo, porque ya muchos de ustedes seguramente ya tienen sus protocolos elaborados, seguramente ya inclusive los han radicado ante la administradora de riesgos laborales.
entonces ya tendrán su aprobación, pero pues obviamente el protocolo no es solamente el documento, el protocolo es la supervisión, es estar actualizándolo, es estar documentándonos frente a la nueva normatividad que esté saliendo. Pues igual como les digo, la ARL, para los que no tienen el protocolo y hasta ahora van a empezar a realizarlo o de pronto hasta ahora van a retomar sus actividades, pues que ellos empiecen a adaptarlo de acuerdo a su actividad también, el protocolo que deben de tener de bioseguridad con un objetivo importantísimo acá, y recordemos que tenemos que mantener una adecuada higiene en los lugares de trabajo y por supuesto un distanciamiento social que nos va a permitir realmente y nos va pues de alguna manera garantizar que no tengamos contaminaciones. También tenemos que tener en cuenta digamos como qué es, ¿cierto? Digamos como en sí la bioseguridad, ¿cierto? Sabemos que el protocolo como tal, pues como nos lo dice, es el que en donde se adopta un protocolo para mitigar y controlar, y pues esto ¿qué es? Un conjunto de normas, protocolo es realmente un conjunto de normas que nos están dando, que nos van a ayudar y nos van a aportar a la elaboración precisamente de eso, para la protección de todas las personas. Además que esto, oh, se me fue la luz. Espero que no se me descargue el celular. Que adicionalmente, pues permite el autocuidado y digamos que la protección hacia las demás personas que están a nuestro alrededor. También podemos decir que pues uno, digamos que debemos de tenerlo en cuenta en nuestros hogares, debemos de tenerlo en cuenta en nuestro trabajo, debemos tenerlo en cuenta también a nivel, digamos, educativo, por parte, digamos, de nuestros hijos o familiares que tengan que ver, digamos, desde el punto de vista educativo. Bueno, aquí también yo les dejo, digamos, como el link, ¿sí?, de una página en donde pues ellos viven permanentemente actualizando cuál es la normatividad vigente sobre la COVID, ¿sí? Aquí pues solamente les estoy mostrando algunos como por ejemplo la resolución 1972 frente a la modificación de los requisitos de bioseguridad para el transporte de pasajeros por vía aérea, o la 1840, que es el protocolo de bioseguridad para la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas. También, por ejemplo, la 1763, en donde se hace una modificación al protocolo de bioseguridad en las actividades de la industria hotelera. Y pues van a encontrar ahí muchísimas normas y circulares y resoluciones que nos permiten realmente estar al día. Vemos ahí en la parte de abajo donde dice la resolución, uno le da clic ahí y ahí pues sencillamente de una vez ingresamos a la norma. También nos presenta unas medidas, digamos, nos muestra cuáles son esas medidas temporales que ya no están vigentes, que ya fueron derogadas. Y eso también es importante, por eso yo les decía la importancia de estar verificando frecuentemente la normatividad para estar actualizando nuestra matriz legal, ¿cierto? Porque tenemos que pues ir dejando también dentro de esta matriz cuáles son esas resoluciones que han sido derogadas, pues todo lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria y cuáles van siendo en este momento ya derogadas, o inclusive si no han sido derogadas también han tenido algún tipo de modificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la resolución 1285 en donde nos da el protocolo de bioseguridad para hoteles, camping, apartahoteles y centros vacacionales. Entonces, pues esta lo que tuvo fue una modificación. En general, digamos que aquí en esta página en donde les dejo la fuente, pueden encontrar, adicionalmente a esta, pues hay otro montón ahí, yo solamente les dejé algunas para que pues vieran cómo es que se presenta esta página. Entonces aquí, frente a las recomendaciones que debemos de tener en cuenta, son muy importantes y debemos de tener presente, primero,
debemos leer con cuidado todas las normas que nos apliquen a nuestra actividad económica. No quiere decir que tengamos que leer todas las 200, las 100, las 300 normas que encontremos, pero sí debemos de leer con muchísimo cuidado cada una de esas normas circulares o lineamientos o guías que estén en este momento saliendo, porque frecuentemente están saliendo normas. Entonces debemos mantenernos actualizados, leerlas con muchísimo cuidado para mirar realmente qué nos aplica y qué no nos aplica pues en un momento dado. Importantísimo, realicémoslo, hagámoslo con un grupo de personas, con un equipo, de manera que podamos entre todos pues realmente revisarlas y apoyarnos para que sea el trabajo muchísimo más productivo como tal. Realizar los propios protocolos de bioseguridad, y esto es muy importante. El hecho de que existan muchas actividades de similitud no quiere decir que los protocolos de bioseguridad sean exactamente lo mismo. Pueden cambiar. Pasa, por ejemplo, nomás en los protocolos que podemos ver de las obras, ¿cierto? En la parte, digamos, de construcción. Puede ser que la empresa que está realizando construcción tenga diferentes sitios en este momento para realizar sus actividades, pero resulta que se debe realizar el protocolo de bioseguridad para un sector o un centro que se esté realizando o para otro centro, otra edificación que se esté realizando, porque cada una de ellas es diferente. No podemos tomar simplemente el copy-paste de otra, porque seguramente no nos va a aplicar y podemos generar muchísimo riesgo, y pasa como cuando nosotros observábamos en auditorías el copy-paste, por ejemplo, de las matrices de identificación de peligros, que como era tan extensa, pues lo que se hacía era retomar por actividad muchas otras empresas, y realmente eso no es aplicable a una organización si realmente lo que estamos buscando nosotros es tener en un momento dado, poder tener una seguridad con nuestros trabajadores, con nuestros contratistas, con nuestro personal que está alrededor, ¿cierto? Y con la comunidad también. Entonces debemos adaptarlos, realizarlos, y muy importante, realizarlos siempre con las personas que conozcan muy bien el proceso, la actividad, de manera que sea realmente lo que se espera, porque pues a veces también puede ser, nosotros a veces por el afán pues contratamos una persona y de pronto esta persona pues no conoce muy bien y pueden quedar algunos vacíos. Entonces la idea es que la persona que contrata debemos apoyarlo, revisarlo y verificar si realmente... Zulmita, ¿me estás viendo? Sí. ¿Me están escuchando? Es que dice que se me desconectó. Sí, señora, le estamos. Ah, bueno, perfecto. Sí, porque me dice que se me había desconectado. Es que se me fue la luz, estoy sin luz, obviamente, he tenido bajonazos hoy todo el día porque está cayendo un diluvio, qué pena. Entonces, por eso me puede estar molestando la señal. Bueno, la compra de todos los elementos de protección personal debemos realizarlo con fichas de seguridad. Tenemos que garantizar que los productos que estamos comprando realmente cuentan con la calidad esperada para nuestros trabajadores. A veces, y desafortunadamente pasa, en este momento la pandemia dio, digamos, muchas posibilidades de trabajo a muchas personas, y así que muchas personas tuvieron realmente esa entereza y poder trabajarlo y hacerlo muy bien, con calidad y con los mejores elementos, pero desafortunadamente también encontramos en el camino muchas otras que no lo hacían de la misma manera y pues lo hacían con cualquier, digamos, en este caso, por ejemplo, si eran de tela, con cualquier tela lo hacían sin tener en cuenta, digamos, la calidad con la que con la que se estaba realizando. Por eso, no solamente hablando desde la parte que tiene que ver con bioseguridad, ¿cierto? De ver que las fichas cumplan con un requerimiento técnico y que lo podamos certificar, precisamente que la empresa donde la estemos comprando nos certifique que son comprados realmente en sitios y en lugares y con calidad adecuados.
sino también todos los demás elementos de protección que nosotros dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo debemos mantener, debemos tener nuestras fichas de seguridad. Dejar evidencia de absolutamente todo. Se debe dejar la evidencia de todo lo que nosotros entregamos. Debemos dejar evidencia pues de las capacitaciones, debemos dejar evidencia de los elementos que se están cambiando, cómo se están también haciendo su exposición. Si estamos presentando protocolos, debemos, porque independientemente de que pues esto obviamente hace parte de más de una actividad que viene hacia el pro de todos nuestros trabajadores, incluyendo de nosotros mismos, porque eso también nos da, por supuesto, calidad, productividad y pues obviamente prestar un servicio absolutamente excelente para las personas para las cuales estamos trabajando, pero también para quienes, para aquellas personas que nos van a auditar en algún momento dado. ¿Y quién nos pueden auditar? Pues nos pueden auditar en algún momento dado los entes territoriales, nos pueden auditar inclusive las mismas empresas en donde nosotros estamos en este momento trabajando como contratistas. Entonces, si yo soy una empresa que estoy haciendo un outsourcing en una compañía, pues seguramente ellos van a pedir la evidencia de todo lo que ustedes están realizando frente al tema que tiene que ver con la COVID y con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, pues en nosotros se pide precisamente todo este tipo de documentos para verificar que se están cumpliendo con todos los requisitos, porque recordemos que de alguna manera nosotros como empleadores, y yo soy la persona que tengo, digamos, mi compañía y yo soy la que contrato a otras personas para que vayan a trabajar conmigo a Ocensa, por ejemplo, pues yo voy a ser corresponsable de todas las personas que estoy contratando que van a ir a trabajar conmigo a la organización. Entonces, como yo soy corresponsable de todo lo que les pueda pasar, entonces, pues con mayor razón, debo de garantizar que ellos están cumpliendo con todos los procesos, con toda la normatividad y con todos los cuidados que se requieren frente a la COVID. Entonces debemos dejar la evidencia de que nosotros lo estamos haciendo. Comunicar. Entonces, pues aquí es muy importante. Nosotros no podemos elaborar documentos y simplemente elaborarlos para decir que sí los tenemos, sino que realmente tenemos que comunicarlos, tenemos que divulgar absolutamente todo, debemos estar informando. Una manera de divulgar y de comunicar, pues obviamente a través de los banners, de los computadores, de los televisores que tenemos en diferentes áreas, de las pantallas. Las carteleras también pues, son una guía, pero definitivamente en muchas organizaciones se evidencia que las carteleras no son muy visibles, a las personas no les gusta de pronto leer mucho, no les impacta. Hay personas, aquí es donde tenemos que empezar a mirar lo que de pronto en algún momento dado hemos escuchado, el saber cómo tenemos que transmitirle a las personas que si es de manera visual, cómo lo vamos a hacer, carteleras, panfletos, computadores, bueno, todo lo que sea, digamos, visualmente, inclusive los mismos videos, por ejemplo, llaman mucho más a veces la atención de todo lo que uno está diciendo. Seguramente si ustedes recuerdan el video al comienzo, pues hay muchas cosas que están ahí que lo dijeron en 10 minutos y que yo estoy aquí, digamos, tratando como de mostrarlo un poco más amplio para que se pueda asimilar muchísimo mejor, se pueda, digamos, sensibilizar frente al tema. También podemos tener en cuenta no solamente desde la parte auditiva, sino desde la parte visual y, digamos, también con otro tipo de actividades que nos permitan realmente esas estrategias que nos permitan dar como una mayor recordación. ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos que capacitar a nuestro personal sobre la forma adecuada del uso del tapabocas, porque es algo que todo el mundo lo sabe, que lo muestran en mimos y que lo muestran por todo lado, que el tapabocas abajo de la nariz pues realmente no sirve de nada, ¿sí? Que es realmente como si uno de verdad saliera a la calle sin zapatos. Entonces uno dice, pero uno sensibiliza, pero uno enseña, pero uno explica. Entonces, pues hagámoslo de una manera un poco más interactiva, hagamos, digamos, como con personas, con muñecos, cómo se debe utilizar el elemento. Digamos que tenemos que buscar muchas estrategias
para comunicar. ¿Y por qué? Porque adicionalmente a eso nosotros no podemos simplemente hacerlo una sola vez y ya lo comunicamos y ya, yo ya lo comuniqué. No, tenemos que ser muy reiterativos en el tema, tenemos que estar frecuentemente recordando, porque así hay algo que definitivamente en las investigaciones está comprobado, es que digamos que el refuerzo, ¿cierto? Hace que las personas asimilen mucho más. Si yo lo hago una sola vez y lo vuelvo a hacer en un año, pues realmente se pierde totalmente lo que se dio. ¿Por qué? Porque el proceso de recordación se va diluyendo poco a poco, y si no hay una frecuencia, pues entonces se va a olvidar. Eso frente a las recomendaciones. Entonces, como veíamos, pues obviamente nuestra resolución 666 del 2020 frente a los protocolos de bioseguridad, pues realmente lo que nos resalta muchísimo es la importancia frente al lavado de manos, frente al uso de elementos de protección personal y frente al distanciamiento físico, dentro del cual pues se tienen que contemplar los medios de capacitación, por supuesto, la comunicación, y que tienen que ir de la mano totalmente y enmarcadas bajo nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, es absolutamente importante que HSE, en nuestra organización, ¿cierto?, estemos todos acordes y que todos seamos responsables frente a estos protocolos. Pues recordemos que esto es una responsabilidad, y es una responsabilidad de absolutamente todos, no únicamente de las personas que manejan HSE, ni tampoco de las altas directivas, ni de nuestros jefes de procesos, sino de todos los líderes, sino de todos, absolutamente de todas las personas que en algún momento dado tengan contacto con nuestra organización o nosotros con la organización. Entonces, en el protocolo se nos presenta, dentro de esta resolución, se nos presenta un anexo técnico. Y en este anexo técnico, pues nos da pues una introducción, nos presenta unos objetivos que debemos mantenerlos dentro de nuestro protocolo, nos da una serie de definiciones que hay que contemplarlas, tenerlas y pues obviamente saberlas y difundirlas para que las personas pues conozcan realmente del tema y empiecen a, digamos, como interiorizar todas estas definiciones y conceptos que son muy importantes. Se nos presentan unas medidas de bioseguridad para los trabajadores, se nos presentan generales también, se nos presenta una prevención y manejo de situaciones de riesgo, de contagio, también cómo se realizará el monitoreo frente a los síntomas de contagio entre los trabajadores y los pasos que debemos seguir para presentar, digamos, una persona que tenga síntomas compatibles con COVID. Por supuesto, también nos muestra que debemos de tener nuestro plan de comunicaciones, porque es uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar la normatividad, ¿cierto?, pues nos dice que estas medidas de bioseguridad para los trabajadores, pues debe ser teniendo en cuenta absolutamente a todas las personas, todos los que son aprendices, todos los que son de pronto de cooperativas, o todos los que pertenecen a precooperativas de trabajo asociado, que también debemos de tener en cuenta a todos nuestros afiliados, a los contratistas, a todas las personas, ¿cierto?, que de alguna manera están vinculadas en cualquier sector económico que sea productivo, o cualquier entidad gubernamental. Entonces, aplica absolutamente para todos. También se nos presentan unas medidas generales, y estas medidas generales pues realmente se presentan, ¿por qué? Porque se ha demostrado que realmente teniéndolas en cuenta y manejándolas frecuentemente, pues hay una mayor evidencia definitivamente de que tenemos una contención frente a la transmisión del virus de la COVID-19. Entonces, nos habla de la importancia, por supuesto, del lavado de manos, ¿cierto? Como que debemos tener un lavado de manos frecuente, que esto es un proceso que nosotros no podemos dejar siempre de lado, sino que tenemos que tener en cuenta
El lavado de manos, pues cada vez que vamos a entrar a la organización, cada vez que vamos a entrar al bañito, como lo veíamos en el video, cuando entramos al baño, cuando vamos, cogemos plata, cuando nosotros, digamos, de pronto estamos en contacto con superficies que tienen contacto con personas que vienen externas o visitantes o clientes, los mismos, digamos, por ejemplo, cuando estamos recibiendo todos los elementos, todo eso debemos de tenerlo en cuenta, debemos bañarnos las manos antes y después. Posteriormente nos habla de las medidas de distanciamiento social. Pues nos recuerda que el distanciamiento pues deben los trabajadores permanecer más o menos, digamos, en un promedio de 2 metros de distancia entre otras personas. Y también se nos dice pues que deben de mantenerlo entre los puestos de trabajo, pues obviamente con el objetivo de evitar tener un contacto directo. También se nos habla, digamos, de establecer y de tener en cuenta esas medidas en nuestros espacios de trabajo, lo que nos decía al comienzo, pues que debemos de tener en cuenta la posibilidad de que los trabajos y los puestos de trabajo puedan tener algún tipo de modificación en caso de ser necesario desde la parte, digamos, de ergonomía, pues también nos podemos apoyar a través de la administradora de riesgos laborales que nos puede ayudar, digamos, como a revisar muy bien cómo podemos mejorar nuestros espacios para evitar, digamos, esa aglomeración en los puestos de trabajo. Pues como ustedes saben, hay muchas oficinas en este momento que se hablaba de la oficina moderna en donde estábamos más o menos a 20 centímetros unos de otros, incluyendo computadoras. Entonces, aquí pues, hay que empezar a mirar cómo van a ser esos distanciamientos o cómo vamos a tener unas barreras que nos van a permitir también tener ese distanciamiento entre las personas, ¿sí? En cada uno de esos recintos de trabajo. Y también nos habla de los usos de los tapabocas, nos especifica muy bien, digamos, cuáles son, cuáles se pueden utilizar y de los elementos de protección en general. Recordemos que de igual manera, el hecho de que estemos trabajando y estemos muy enfocados frente a la COVID no quiere decir que dejemos de lado, ¿cierto? También esa protección que nos dan los otros elementos de protección como tal de cada una de las personas, es decir, los otros elementos frente al manejo del riesgo químico, de la protección visual o de la protección auditiva, que son muy importantes tenerlas en cuenta. Aquí pues digamos que también se da unos parámetros muy importantes frente al uso adecuado, como les decía, del tapabocas, cómo lo debemos tener, cómo se debe disponer y cómo se debe colocar, y también cómo lo debemos disponer, digamos, para la parte de residuos. Entonces, pues aquí les dejo, digamos, una gráfica en donde nos dice, pues, que debemos lavarnos antes de colocarnos el tapabocas, que debemos hacer uso de acuerdo al tapabocas, de acuerdo con las recomendaciones que vengan del fabricante. Por eso la importancia de las fichas que nos dice de seguridad, que debemos tenerlas, que debemos tener, digamos, esa mascarilla como tal debe tener, digamos, un ajuste en la parte de la nariz, ¿cierto? Y que nos quede muy bien pegada, pues, al rostro para evitar precisamente al momento de estornudar, de hablar, contagiar a otros y de alguna manera también tener nuestra protección nosotros de aquellas personas que también lo hacen. Y bueno, se da, digamos, una serie de recomendaciones frente al manejo que debemos tener cuando lo retiramos, que nos dice que debemos cogerlos de las cintas, ¿cierto? De las telitas, de los cauchitos que tiene, de manera que nosotros no tengamos que tocar en ningún momento la mascarilla, porque de nada sirve el hecho de que si yo me quite la mascarilla y que de pronto si alguien en algún momento dado, porque esos son los aspectos que hemos de tener en cuenta, que yo puedo estar rodeada en algún momento dado por varias personas y en ningún momento puedo ver que esas personas me estornudan. Pero si yo voy entrando a un recinto y yo no sé si en ese recinto en algún momento dado, unos segundos antes de yo entrar, hubo una persona que estornudó y como les decía, a veces suele que en lugar de que para no mojar el tapabocas sino cambiarlo, se lo quitan, entonces ahí entro yo con mi tapabocas, contamino mi tapabocas y luego voy lo cojo con las manos para retirarlo y lo que estoy haciendo es contaminándome las manos. Y si no hago un lavado adecuado, si no hago una limpieza adecuada también con el alcohol, pues entonces estoy
ya generándome una contaminación. Entonces, por eso la importancia del adecuado uso de este elemento y de cómo debemos usarlo. También dentro del protocolo de las medidas generales, pues se nos habla de la limpieza y la desinfección, ¿cierto? Se nos dice que pues hay que fortalecer esos procesos de limpieza y desinfección, tanto de los elementos y de los insumos que hacemos habitualmente uso, de las superficies, de los equipos que usamos frecuentemente, y que debemos buscar, digamos, optimizar la ventilación del lugar y cumplir pues con las condiciones higiénicas, pero también recordemos en este momento la importancia de capacitar al personal de servicios generales frente a un protocolo de limpieza y desinfección, en donde pues obviamente tengamos que tener en cuenta cuáles son los procedimientos, cuáles son la frecuencia con que se va a hacer. También tenemos que incluir ahí cuáles son esos insumos, qué elementos y qué sustancias químicas va a utilizar esta persona. Y quiénes van a ser los responsables, importantísimo, porque desafortunadamente a veces uno se da cuenta y las personas de servicios generales a veces por, pues digamos que en sus conceptos como tal que traen también, ellas consideran que hacer, por ejemplo, hipoclorito con otros componentes químicos, lo que van a hacer realmente es una limpieza maravillosa y que el piso va a quedar absolutamente desinfectado y las superficies, y adicionalmente a eso les va a quedar el piso más blanco, y resulta que esos conceptos como tal de limpieza y desinfección con esas bombas que llamamos nosotros, hacen que desafortunadamente estas personas también tengan accidentes frente a manejo químico. Entonces también van a tener problemas a nivel respiratorio y pues vamos a tener también accidentes generados por otras causas, que no va a ser el COVID en este momento, pero que sí va a ser por el inadecuado uso como tal de los productos químicos. Por eso tan importante también tenerlo en cuenta y mantener esa divulgación. Se nos habla del lavado de manos, ¿cierto? Y aquí, pues obviamente se reitera muchísimo. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros tenemos que disponer de los insumos necesarios, ¿cierto? Para realizar esa higiene de manos con agua limpia y con jabón, ¿cierto? Y mantener unas toallas desechables preferiblemente, o pues si no muy personalizadas, es decir, mi toallita únicamente es mía, en donde yo la voy a disponer muy bien, no tiene ningún sentido si yo tengo mi propia toalla y resulta que la cojo y la pongo encima de las superficies donde todo el mundo pone muchísimas cosas, donde de pronto pusieron las manos sucias también. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Sabemos que obviamente el jabón, ¿cierto? Ese es uno de los componentes que realmente en el lavado elimina, ¿cierto? Inactiva, digamos, al virus. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos la disposición de agua limpia, de jabón y de una toalla si es de uso personal, pero de un manejo adecuado y no dejándolo en cualquier lado. Y si no, pues mantener las toallitas desechables. Disponer, por supuesto, del alcohol glicerinado, que estén pues al 60 o máximo al 95%, también pues en todos los lugares de fácil acceso y de frecuente ingreso de las personas. Entonces, como veíamos en los ingresos, en los corredores, en sitios en donde tengamos, digamos, un paso y tengamos la posibilidad de que muchas personas puedan tener contacto con las puertas, con llaves, con perillas, con todo eso, para que ellos pues estemos utilizando también pues el gel. También es importante recordarles que pues el gel se puede utilizar, pero no va a suplir el lavado de manos. El lavado de manos debe hacerse máximo, podemos hacer un uso del gel más o menos unas 4, máximo 5 veces, pero ya de ahí en adelante las manos ya están sucias, es necesario lavar nuestras manos nuevamente con agua y jabón para retirar ese gel y mantener nuestras manos limpias. Disponer en áreas comunes y en zonas de trabajo, pues algunos puntos de lavado. Entonces, pues la idea es que dejemos esos lavamanos o esos sitios de lavado que las personas puedan frecuentemente mantener sus manos limpias con el agua y con el jabón que se requiere. Pero pues el objetivo es que lo tengamos cerca a los puestos de trabajo, porque si la persona tiene que desplazarse muy lejos, pues también obviamente podemos generar en este momento aglomeraciones en un momento dado o inclusive el cruce de personas.
También tenemos que tener en cuenta todos los trabajadores, tanto en trabajo remoto, en los centros de operación o en actividades externas, ¿cierto? Ellos deben realizar el protocolo de lavado de manos frente, pues se dice mínimo cada 3 horas, ¿sí? O sea, cada 3 horas mínimo las personas se tienen que lavar las manos y pues se dice que realmente deben tener el contacto con jabón y que debe durar mínimo de 20 a 30 segundos. ¿Y esto por qué? Pues porque yo les decía, el jabón inactiva. Y pues hay momentos en que uno ve que la persona llega y se aplica el jabón en las manos, se hace hacia arriba, hacia abajo, ya salió las manos y ya puso las manos en el chorro y no se demora ni siquiera 7 segundos. Entonces, el objetivo realmente es que pues nos bañemos muy bien haciendo uso de la técnica de lavado de manos que en promedio sí nos da, si hacemos la técnica el lavado de las manos. También importante que después de entrar en contacto con superficies en donde podamos que, digamos, creamos que pueden estar contaminados por otras personas, pues lo tengamos ahí, digamos, por ejemplo, el gel. El manipular dinero es algo que se ha visto muchísimo, que desafortunadamente pasa. El contacto con el dinero, las personas resultan contaminadas, contagiadas, porque terminan de contar dinero y precisamente se tocan los ojos, se tocan la cara, y pues ahí es donde pueden resultar contagiados. Antes y después de comer, importante. Era lo que veíamos en el video. Los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues deberán establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de la actividad en todos los sitios de trabajo. Yo sé que esto a veces puede generar mayor trabajo también para las personas del sistema de HSE, pero realmente recordemos que lo que estamos buscando en este momento es que las personas adquieran un hábito. Una vez, como les decía, ya hemos adquirido ese hábito, pues se va a minimizar ese seguimiento que tenemos que tener bajo otros compañeros, porque desafortunadamente eso pasa, si uno no hace seguimiento, pues se omiten esos procedimientos, como cuando uno tiene que hacer uso de los elementos de protección personal, y si no tiene pues la persona al frente que esté supervisando, pues las personas a veces no los usan. Entonces tenemos que generar el hábito hasta que llegue el momento en que la persona ya lo hace como yo les decía, ya lo hace de manera normal, como ponerse los zapatos. Entonces ya no tienen que decirle, oye, ponte los zapatos que estás descalzo. No, ya saben que tienen los elementos de protección porque saben que es su protección y no se los van a retirar. Sabemos también que obviamente el manejo de tapabocas en climas cálidos, pues al comienzo genera muchísimas dificultades precisamente por el calor. Baja la productividad porque en todo caso vamos a tener una baja respiratoria por el clima, por las personas, por todo. Entonces también tenemos que aprender a tener un poco de paciencia mientras las personas se habitúan y digamos que se acoplan al uso del elemento de protección sin que ya les esté generando tantas molestias. Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio. Entonces, si nos damos cuenta, realmente se nos está recordando todo el tiempo la importancia de informar, de capacitar, de estar comunicando, de dar, digamos, de alguna manera, educación a cada una de las personas. Entonces, yo acá, pues, dejo también la técnica como tal de lavado de manos, en donde pues obviamente el lavado de las manos con jabón pues debe realizarse cuando estamos pues obviamente nuestras manos están sucias, antes y después de ir al baño, bueno, lo que nos decía ahí, después de quitar el tapabocas y no tocarse la cara. Hay que evitar pues tocarse la cara, aunque no es fácil, pero hay que evitarlo. La higiene de manos con alcohol glicerinado, cuando pues obviamente lo necesitemos, pero bien importante, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer uso de nuestro alcohol glicerinado cuando tenemos las manos limpias, no cuando las tenemos negritas, porque pues va a salir el alcohol terrible y adicionalmente ya sabemos que tenemos que hacer uso de agua y de jabón.
¿Cuál es la técnica para la higiene de manos? Entonces aquí recordemos que no se trata únicamente de aplicarnos el jabón y hacerlo rápidamente, así ya estuvo listo, no, sino que existe una técnica. Que debemos mojarnos las manos con agua, que debemos pues depositar en nuestra palma una cantidad de jabón pues suficiente, que debemos frotar las palmas entre sí, ¿cierto? Que tenemos que hacerlo muy bien. Que debemos frotar, digamos, contra el dorso, dentro de nuestros deditos, ¿cierto? Y hacerlo entre los dedos entrelazados. Que debemos frotar los dedos, digamos, contra las palmas. Que debemos hacerlo con movimientos, que tenemos que lavarnos muy bien el pulgar. Y que debemos, obviamente, pues retirarnos el jabón con el agua muy bien y secarnos pues con una toallita que sea únicamente de un solo uso, ¿cierto? Y pues obviamente las manos tienen que estar muy limpias. Aquí es algo muy importante, es una técnica que se ha utilizado y la he visto en muchas organizaciones y realmente uno a veces, digamos como para generar ese hábito, lo he visto mucho más de pronto cuando se está haciendo en el área de alimentos, porque es una manera de mirar y de enseñarle a las niñas pues cómo se tienen que bañar las manos, pero lo hacen por ejemplo con pintura con la que los niños pintan, pintura amarilla por ejemplo, en donde hacen el ejemplo de que se depositen como si la pintura fuera jabón y que se depositen un poquito de pintura, ese es el jabón, en sus manitos y hagan el proceso como lo estamos diciendo acá, la técnica de lavado de manos. Y miremos realmente al terminar nosotros, antes de enjuagarnos y quitarnos la pintura, cuántos espacios en nuestras manos quedaron sin la pintura. Ahí vemos realmente cuáles son esos espacios en donde de alguna manera podemos decir que vamos a tener el virus de pronto impregnado ahí y ese punto precisamente es el que nos estamos pasando por la boca, por la nariz o por nuestros ojos. Entonces es donde nos podemos contaminar. Esa es una manera de pronto, me parece como interesante en algunas organizaciones, pero que podemos pues acogerla para muchas otras organizaciones que puedan hacer sus prácticas y sus capacitaciones frente a la técnica de manejo de lavado de manos. Bueno, otro punto que también nos habla nuestra resolución tiene que ver precisamente con la manipulación de insumos y de productos. Entonces, pues obviamente nos dice que debemos asegurarnos que el proveedor que nos trae a nosotros todos nuestros insumos y todos los productos, pues se ajuste a esos protocolos establecidos también por la normatividad. Es decir, debe tener en cuenta la resolución, pero adicionalmente debe tener en cuenta las otras resoluciones que aplican directamente a la actividad que está realizando, ¿cierto? Entonces, debemos de solicitar. Por eso les decía que aquí se trabaja con interacción. No solamente, pues todos los proveedores tenemos que decirle, queremos conocer sus protocolos, cómo están, revisar si realmente nos van a proteger a todos nuestros trabajadores o inclusive a nuestros contratistas, que debemos establecer ese protocolo como tal de cómo vamos a recibir, cómo va a ser esa recepción de todos esos insumos y de todos los productos, que tenemos que mirar qué vamos a hacer cuando llegue el producto, cómo lo vamos a recibir, cómo vamos a desinfectar, cómo vamos a hacer esa limpieza de estos productos, porque pues obviamente debemos garantizar totalmente que vamos a tener una higiene en el momento de la recepción. Que para productos, digamos, que estén, digamos, sellados, que tengan, digamos, alguna resistencia en cuanto a la manipulación, por ejemplo, a doble bolsas, pues se debe garantizar que no se hayan contaminado esto. Recordemos que, digamos que dentro de lo que nos dicen en las superficies que más se mantiene, por ejemplo, el virus, es, por ejemplo, en las bolsas, ¿sí? En esos hay muchos materiales en donde persiste mucho más tiempo el virus que en otras. Entonces, por eso es muy importante mantener esos procesos de limpieza y desinfección frente a la recepción de los productos. Y pues obviamente la calidad que debemos de tener y tener en cuenta las fichas de seguridad y las fichas técnicas que nosotros estamos, pues que tenemos que pedir. Por ejemplo, si yo les decía, si nosotros tenemos un proveedor que nos suministra todos los productos de limpieza, pues él nos debe suministrar todas las fichas técnicas de seguridad en donde se incluyan, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la parte
de primeros auxilios, qué puede pasar si la persona le cae en los ojos, etcétera. Todo eso lo debe tener nuestra ficha de seguridad. Y pues en cuanto al almacenamiento, tener en cuenta que no debemos reenvasar, no podemos hacer mezcla de productos, que no podemos exagerar en la cantidad que se esté dando, que el rotulado debe ser, o sea, el rotulado es muy, pero muy importante. Nosotros utilizamos en muchas ocasiones recipientes que ya hemos desocupado, ¿cierto? Con el nombre de un producto y depositamos otro producto. Y lo que yo les decía, lo que podemos generar son unas bombas, ¿cierto? Frente a esos productos químicos. Por eso la importancia de rotular todos los envases que yo tenga cuando estoy haciendo. Sin embargo, estamos diciendo, hagamos todo lo posible por no reenvasar. Y tenemos que tener también pues una disposición final de todos los envases, de todos los, pues digamos, de todos los detergentes que estamos utilizando, de los jabones y de todos los desinfectantes. Entonces, eso en cuanto a la manipulación y el insumo como tal. Aquí también es muy importante que debemos identificar el tipo de residuos que estamos generando en nuestras áreas de trabajo. Asimismo, pues debemos informar a toda la población frente a las medidas correctas, ¿cierto?, de separación. Cómo debemos hacer esa clasificación. Eso lo hacemos regularmente en nuestras organizaciones cuando hacemos el manejo adecuado de los residuos, en donde pues obviamente tenemos nuestras canecas, las tenemos clasificadas, sabemos cómo debemos hacerlo, cuáles son los productos que deben de ir en la caneca gris, cuáles son los productos que deben ir en la caneca roja, cuáles son los productos que deben ir en la caneca verde, ¿cierto? Los que son biodegradables y los que no. Todo eso lo tenemos dentro de nuestro sistema, dentro del manejo como tal de nuestro sistema de gestión ambiental. Pero en este caso, pues también tenemos que empezar a revisar cómo vamos a hacer también nuestra disposición de los elementos de protección. Porque tenemos que hacer, pues obviamente, la ubicación, ¿cierto?, de unos, de los contenedores o de las bolsas suficientes para que se haga la disposición correcta y esa separación que debe ser adecuada, de todos los tapabocas, de los guantes, ¿cierto?, en donde ellos, pues, digamos que la norma misma nos los dice que se deben separar en una bolsa de color negra. Y pues obviamente pues esta bolsa no puede ir abierta. Entonces por eso ahí mostramos a nuestro mundito con nuestra bolsa negra. Esta no debe ser abierta pues obviamente por el personal que realiza el reciclaje en la organización, sino que tiene que tener todo el protocolo como tal de cierre. Deben estar separados los residuos aprovechables, obviamente, de la clasificación que nosotros hagamos, no podemos tenerlos con los productos que estamos haciendo reciclaje, con el cartón, con el material de vidrio, con el material plástico, tenemos que hacer una muy adecuada separación. Por supuesto, pues estos también tienen que tener una información en que no pueden ir húmedos, en que sí, en este momento las campañas que se están haciendo, por ejemplo, depositar las bolsas plásticas dentro de estas botellas, pues es maravilloso porque obviamente estamos ayudando a nuestro planeta a que no se siga enfermando. También pues el uso de los elementos para la manipulación de los elementos, pues las personas de servicios deben de tener sus propios elementos para hacer esa recolección y al final pues obviamente la disposición final que pueda hacer el transporte de nuestro ente territorial que está haciéndolo. Pues, deben hacerlo también de manera adecuada. Eso en cuanto digamos como al manejo de los residuos. Frente a la prevención, el manejo de situaciones de riesgo, por ejemplo, y de contagio. Aquí también, pues obviamente es algo muy importante que tenemos que tener, y es que para prevenir como tal el contagio de la COVID, se hace necesario que nosotros conozcamos a la organización, sepamos nuestra empresa qué es lo que está haciendo, cómo lo hace, cuáles son esos procesos productivos que nosotros tenemos, cuáles son esas tareas, qué procedimientos estamos realizando, quiénes son las personas que hacen parte del equipo de trabajo de la organización, también el tiempo que tenemos con cada una de ellas, el tiempo de exposición, cuáles son esas jornadas
de trabajo que tenemos, si ya hemos hecho algún tipo, digamos, de reclasificación y de turnos, cómo van a ser esos turnos, cómo los tenemos, qué personas están en qué turno, que tenemos que hacer la caracterización del trabajador. Acordemos que hablábamos muy bien de si esas personas están de riesgo, si las tenemos en nuestra organización, cómo las tenemos, dónde las tenemos, o si definitivamente las tenemos en nuestra organización, pero ellas están haciendo sus tareas, su trabajo en la casa. Entonces también tenemos que tener digamos, ese manejo como tal. Estar, digamos, tener en cuenta cuántas personas tenemos, digamos, en género femenino, en género masculino, qué edades están oscilando dentro de nuestra organización. Entonces tenemos que hacer muy bien esa caracterización también. Realmente, pues, ¿esto qué es lo que nos hace? Pues, bueno, nos va a permitir, esta información nos permite, es como hacer, digamos, una organización en caso de tener, digamos, algún tipo de contagio en los lugares de trabajo, y pues, por supuesto, saber cuáles son esas medidas de contingencia que vamos a tener en caso de tener una persona pues con contagio, o en caso de tener también una persona que haya estado expuesta a otras personas que estuvieran contaminadas. Entonces, pues es muy importante, la empresa pues debe tener en cuenta, y nosotros tenemos que ponernos y revisar muy bien las empresas donde nosotros estamos trabajando, cuál es el protocolo que tienen ellos estipulado también frente al manejo que se va a hacer en un momento dado. Si nosotros encontramos, como esta mañana me preguntaba una persona, si en la zona de campo tenemos una persona que está presentando los síntomas de la COVID, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A dónde lo llevamos? Entonces, pues obviamente hay dos aspectos muy importantes a tener en cuenta, y es mi empleador, pues me debe tener esos lineamientos dentro de mi protocolo, y la empresa en donde yo estoy trabajando también debe tener unos lineamientos importantísimos para saber cómo voy a hacer ese manejo adecuado. Si yo a esta persona la veo que pues que tiene los síntomas, pues obviamente cómo la voy a llevar o cómo la voy a transportar hasta el lugar de su casa para que obviamente haga el aislamiento que se requiere, y que adicionalmente a eso, pues empecemos a tener en cuenta que la familia también va a entrar en un contexto como tal de aislamiento, y que van a mantener pues obviamente esa cuarentena que se nos exige para hacer el caso, mientras ya se verifica a la entidad promotora de salud, y mientras se da, digamos, ya el cerco epidemiológico para mirar, primero pues para hacerle la correspondiente prueba. Asimismo, hacer la prueba, saber si salió positivo o si no salió positivo. Si salió positivo, empezar a hacer el cerco epidemiológico alrededor, digamos, de todas las personas que estuvieron, no solamente a nivel familiar, sino a nivel personal y a nivel laboral. Entonces, esta parte es muy, pero muy importante. También, obviamente, para mirar ese aspecto importante frente pues, al tipo de dotación que nosotros tenemos que entregar. Si nosotros sabemos cuántas personas tenemos y a quiénes tenemos, pues vamos a saber qué dotación vamos a entregar. También vamos a saber el tipo, digamos, de dotación en cuanto a los geles, en cuanto a las toallas, en cuanto a la parte de higiene, debemos tener en nuestra organización, dependiendo también el número de personas que tengamos nosotros en la organización. Entonces, pues es muy importante eso, pues obviamente adicional a que se debe contemplar dentro de nuestro protocolo, pues también es una tarea que tiene digamos que el HSE, toda la organización frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conociendo y haciendo esa identificación sociodemográfica que yo les comentaba, la importancia de saber y de tener en cuenta quiénes son esas personas altamente vulnerables y quiénes no lo son, y cuáles son esos, digamos, esos sitios que debemos de tener frecuentes inspecciones, frecuentes revisiones y un cuidado extremo precisamente. Aquí también, pues obviamente la resolución nos dice la interacción en tiempos de alimentación, en donde por supuesto se dan unas recomendaciones importantes, que se tiene que limitar el número de personas en el momento, digamos, del suministro de la alimentación. Entonces tenemos que limitar ese número de personas para no tener, digamos, aglomeraciones, verificar y mirar y establecer, digamos, algunos turnos para la alimentación, si es que nosotros tenemos casinos y tenemos sitios especiales en donde están yendo, digamos, las personas a
se les suministra el alimento. Entonces, tenemos que manejarlo con ese distanciamiento social que se nos da en la norma para que las personas, pues obviamente, se programen y programemos sus turnos especiales. La norma nos dice que no debemos, obviamente, consumir alimentos en zonas no diseñadas para esto. Entonces, yo acá lo pongo en positivo. Debemos consumir los alimentos en zonas y en sitios especialmente diseñados para eso, en donde, pues, tengamos el distanciamiento social requerido y en donde pues obviamente hagamos nuestra higiene y nuestra limpieza. Se nos recomienda también aquí que si de pronto digamos la organización suministra, porque lo hacía antes de la pandemia y seguramente pues en un momento dado eso tuvo un pare y no se permitía digamos de alguna manera el poder digamos tener digamos esa mezcla, calentar productos por aquello de la parte social también, que no deja, digamos, de haber el contacto con las personas, entonces eso se prohibió en algunos momentos en algunas organizaciones, pero en este momento pues ya algunas instituciones lo están reactivando y pues vuelven nuevamente a ofrecer el servicio que tienen ellos en donde los trabajadores pues por economía, por salud y por muchos otros aspectos llevan sus alimentos al trabajo. Entonces hacen uso del horno microondas, pues se tiene que disponer, si yo les estoy dando la posibilidad de hacer, digamos, calentar su almuerzo, pues tenemos que tenerle en la disposición de unos pañitos y de alcohol glicerinado, de manera que pues podamos permitir que se limpie muy bien el panel de control que tiene nuestro horno microondas, para que pues entre persona y persona que lo utilicen, pues no vaya a haber ningún tipo de contagio. Pareciera mentira el tener que, digamos, hacer esta sugerencia, pero suele suceder porque a veces los compañeros están almorzando y se llevan su almuercito para la empresa y resulta que se les olvidó llevar el cubierto. En muchas ocasiones puede pasar eso en las personas. Entonces, yo le presto mis cubiertos. Entonces, en este momento, dentro de nuestro protocolo, pues realmente lo que se dice es que está absolutamente prohibido, no se pueden compartir nuestros utensilios de comida con los demás trabajadores. Preferiblemente mantener de pronto algunos desechables, que pues obviamente uno dice, bueno, en el medio ambiente, pero pues mantener unos desechables para que no tengamos que compartir, no solamente no compartir los utensilios de comida, sino también los alimentos. Entonces no debemos compartir alimentos, en lo posible, digamos que se tratar de mantener esa interacción en cuanto a la parte de alimentación bastante distanciada, de manera que no vayamos a generar posibles contagios, porque como yo les decía, en este momento las personas asintomáticas pueden ser muchísimas y pueden, digamos, en un momento dado permitir ese contagio por esos compartires que a veces nosotros tenemos. También, obviamente, pues hablamos dentro de la parte, digamos, del protocolo, la importancia de señalizar, ¿cierto? Entonces, mostrar, digamos, hacer las señalizaciones para los distanciamientos, tanto en los sitios de pronto en el transporte, en los sitios en donde tengamos nosotros visita de usuarios o de visitantes como tal, o nosotros que lleguemos a un sitio, digamos a una de las compañías en donde vamos a trabajar en un momento dado, pues nos toca esperar por algún motivo en la recepción, pues tenemos que tener en cuenta ese distanciamiento y verificar que pues obviamente las áreas estén señalizadas. ¿Qué tipo de señalización? Pues aquí digamos que hay algunos unos pictogramas de señalización en cuanto a la parte de bioseguridad, como pues obviamente control de obligatorio de temperatura, el uso obligatorio de los tapabocas, mantener una distancia adecuada, hacer uso de las caretas. Sin embargo, también obviamente aquí se recomienda pues hacer digamos una adecuada señalización sin en ningún momento dado llegar a tener una contaminación visual, ¿cierto? Porque pues tampoco es el objetivo llenarnos de todas las señales porque es que estamos haciendo promulgación obviamente de la parte de señalización, no. Se trata de revisar muy bien en dónde es que se requiere ubicar estas señales, de manera que nosotros podamos, vamos a ver si ya no me llegó la luz, a ver. Digamos, en donde nosotros, dentro de las entradas, en los sitios en donde nosotros estamos permitiendo el ingreso, si tenemos nuestros tapetes con
los productos con el tapete necesario para que las personas se desinfecten los zapatos antes de ingresar a nuestras instalaciones, pues entonces también lo podemos señalizar. Pero como les digo, de igual manera es importante no hacer una contaminación visual. Por eso pues aquí se muestra también hacer uso de sus propios cubiertos, recordar y conservar la distancia al comer. También, por ejemplo, la parte de desinfecte, por favor, sus herramientas, porque yo les decía igual de igual manera, es muy importante desinfectar las herramientas porque no sabemos las herramientas en qué momento otra persona pues venga a utilizarlas. Nosotros no sabemos si alguien de pronto por una urgencia las cogió en algún momento dado y lo que hizo fue dejarlas ahí. Esta persona de pronto puede estar con sus manos contaminadas y nosotros no sabemos, entonces hacemos uso. Entonces tenemos que desinfectar nuestras herramientas antes de iniciar nuestras labores y al término de nuestra labor. También pues hacer uso de los guantes, también están, digamos, las desprohibiciones, evitar tocarse pues el rostro, es algo muy importante porque la tendencia de las personas a tocarse constantemente la cara, la nariz, los ojos es muy frecuente. Y pues ahí es donde nosotros sí estamos generando esa contaminación. Evitar, por supuesto, saludar de mano, es muy importante. No compartir objetos de uso personal absolutamente con nadie, el celular, los alimentos tampoco. No compartir objetos, digamos, de uso personal tampoco ninguna persona. Y pues obviamente hay una parte en donde también hay señal frente a la zona de desinfección. Ay, me quedó otra vez. No, no me quedó. Bueno, digamos que ya esto es, digamos, como en el genérico de toda la información. No sé si tengan de pronto alguna duda, alguna inquietud que haya quedado. Les voy a dejar, en todo caso, aquí sí les voy a dejar compartida el link de la página que yo les comentaba a ustedes frente a las páginas en donde nos pueden ayudar en el ministerio, donde están todos los lineamientos, las normas. La página en donde aparecen es una página que es se llama Safericha. Ahí aparece frecuentemente, están actualizando la normatividad, hay todos los temas en cuanto a la parte del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Hay información muy importante que les puede ser de gran utilidad a ustedes también. Esperen a ver si se las puedo compartir. Ay, aquí. En estos 2 minuticos que nos quedan, de pronto les muestro para que ustedes puedan ingresar. Yo como les digo, les dejo el link. Ya está aquí. No sé si sea esta, pero vamos a mirar. Sí, por ejemplo, aquí está, esta es de la norma del ABC. Hay muchos ABCs en el link que les dejé del ministerio, en donde están los lineamientos, los protocolos, las guías, todo eso que nos puede ayudar en un momento dado para elaborar. Y existen muchos ABC frente a COVID, a la COVID-19, frente a la consideración para selección y compra de tapabocas, ¿cierto? Esa es información que nos puede ayudar muchísimo cuando nosotros estemos actualizando precisamente nuestra matriz de elementos de protección en cuanto a la protección respiratoria y tapabocas que tenemos que utilizar nuestras mascarillas en el trabajo. Entonces aquí también se nos da algunas referencias, aunque también, como les decía, en la norma está, en la 666, pero aquí pues nos dice cuáles son los tipos, cuáles se deben usar, cómo identificar la población. Bueno, digamos que es una información para ustedes que puede ser de muchísima ayuda. Entonces, pues digamos que no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Aquí están las normas que yo les decía. Mire todas las normas que en este momento están actualizadas. Entonces aquí se nos dice cuáles son estas normas actualizadas. Aquí ellos colocan generalmente cuándo fue la última vez que hicieron la revisión de la normatividad. La última la hicieron el 21. Nos dice cuántas resoluciones. Mira, aquí están absolutamente todos. Simplemente yo le doy clic
aquí debajo y me lleva al protocolo, por ejemplo, de bioseguridad aplicado para las pruebas, protocolo para casinos y bingos, protocolos para actividad del servicio de limpieza y aseo doméstico, bueno, todos los protocolos pues que realmente están también en la parte del ministerio. Entonces, aquí la diferencia que nos da estos protocolos es que cuando ellos nos dan la norma acá, pues generalmente tenemos unos links que nos dicen, entonces yo quiero ir a emergencia económica y social, o quiero saber qué nos dice de la emergencia sanitaria, y nos va mostrando de una vez cuáles son, ¿sí? Entonces nos dice, mire, entonces la normatividad de emergencia sanitaria, la normatividad frente a emergencia económica y social. Yo espero que esto sea de gran ayuda para ustedes. Escucho preguntas, dudas, aclaraciones, las expectativas que ustedes tenían frente al tema se cumplieron. Los escucho. Pero de a uno, por favor, porque es que no, se nos puede aquí congestionar nuestro sistema. A ver, miremos los chats a ver si de pronto. Sí, señor. Muy buenas tardes, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Excelente, excelente la charla, muy buena. Pero yo tengo una inquietud. A nivel de, como se estaba hablando de todos los protocolos de bioseguridad, esta pandemia de la COVID, también quería como que me explicara un poquito más a fondo el tema de desinfección. Claro que sí. Hablando sobre, teniendo en cuenta la desinfección de alimentos, frutas y verduras especialmente, porque acá que yo vivo en un pueblo, tenemos la costumbre de que vamos a la tienda cada vez que necesitamos un producto o algo que se nos acabó, vamos a la tienda. Pero a raíz de eso, a veces no tenemos en cuenta de que ese producto, ese alimento, hay que desinfectarlo porque pienso que a través de eso nosotros podíamos infectarnos con COVID. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería la fórmula adecuada para yo desinfectar esa fruta, esa verdura, en momentos de que yo llegue a mi casa? Claro que sí. ¿Cómo es tu nombre? Enedis Mendoza. Bueno, Enedis. Ya digamos que por tiempo no alcanzo a poder, digamos, darte toda la, digamos, como la norma y dónde está lo que se puede hacer para esa, digamos, esa limpieza de alimentos, pero definitivamente sí se tiene que tener en cuenta ese protocolo que se hace generalmente cuando nosotros estamos recibiendo, por ejemplo, o domicilios, estamos yendo al supermercado a hacer la compra de los alimentos, la forma en que debemos hacerlo. Primero, debemos de tener en cuenta, pues dentro de nuestro protocolo debe estar eso estipulado, cómo debemos ir nosotros protegidos, haciendo el uso de nuestro tapabocas, de la careta o de las monogafas y de los, digamos, en este caso, digamos, si tenemos los guantes, porque es que el guante a veces da una mala seguridad, ¿sí? Y la mala seguridad es que como yo considero que tengo el guante, entonces no es que no me vaya a contaminar, no. Igual yo debo hacer uso también, digamos, del desinfectante para desinfectar este elemento. Pero yo debo de llegar, comprar los alimentos, cuando yo llegue o antes de entrar a mi casa preferiblemente, depositarle alcohol a la bolsa que yo acabo de decir, porque recordemos que estábamos diciendo que digamos que este virus en la parte plástica permanece muchísimo, por lo tanto es muy importante, digamos, como desinfectar esa bolsa con el alcohol y pues al porcentaje que se nos dice desinfectar la bolsa. Cuando ya lleguemos al sitio de donde vamos a preparar el alimento, pues debemos sacar alimento por alimento y lavarlo, ¿cierto? Hay muchos alimentos que pues nosotros tenemos que hacer una limpieza adecuada. De pronto yo voy a mirar si está en la cantidad, pero sí, obviamente está, porque pues existe también eso dentro de la práctica de manipulación de alimentos, cómo se pueden desinfectar los alimentos con unas gotas mínimas de hipoclorito.
una cantidad de agua suficiente con unas gotas de hipoclorito y yo limpio y desinfecto los alimentos, por ejemplo, el lavado de los huevos, el lavado del tomate, el lavado de la cebolla, el lavado de todos estos alimentos, debemos hacerlos antes de hacer, digamos, la disposición. Pues si ya se va, digamos, para la olla y todo eso, lavarlo muy bien y listo. Pero si yo lo voy a guardar, hay que limpiarlo, hay que desinfectarlo muy bien y ya guardarlo con el debido cuidado. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, eso tiene que estar establecido dentro del protocolo porque precisamente hace parte del hecho de no tener, digamos que de alguna manera contaminar a todas aquellas personas que están en la empresa, digamos que están esperando el producto para preparar el alimento o digamos las personas que están alrededor y tienen contacto con ellos. Entonces, sí, vamos a mirar a ver si de pronto encuentro la norma y con muchísimo gusto te la envío. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Bueno.